Y hemos escogido 3 temas que yo creo que son muy relevantes y de mucha importancia y yo creo que muy interesantes para todos ustedes. Vamos a empezar primero con un módulo donde vamos a hablar de lo que hay actualmente de experiencia en cirugía de catarata con láser de femtosegundo. Nos va a hacer favor el doctor Marco Cantero de hacer una presentación de 10 minutos y a continuación el doctor Santiago García Arroyo, nos va a presentar un caso clínico para después pasar a una discusión que la va a coordinar el doctor Cecilio Velasco. Entonces les pido por favor al doctor Marco Cantero que pase para iniciar este primer módulo. Muchas gracias. Buenas noches. Quiero agradecer primero al doctor Benito Celis, al doctor Tito Ramírez, a la doctora Lupita Cervantes por invitarme a hablar sobre la experiencia que hemos tenido nosotros en el Hospital Central Militar con la tecnología de láser de femtosegundos en su aplicación para la cirugía de catarata. La cirugía de catarata ha evolucionado de tal manera que ahora hemos llegado a una nueva etapa de la cirugía que se habla de la cirugía refractiva de catarata con láser de femtosegundos. Posiblemente sea un término así como que medio extraño hablar de láser de femtosegundos y me tomaré unos breves momentos para tratar de explicar algunas cosas que al principio a nosotros o a mí en lo particular fue difícil de entender. Lo primero que me pregunté cuando adquirimos el láser de femtosegundos, pues ¿qué era un femtosegundo? Y fue un poquito complejo porque resulta que un femtosegundo es una fracción de tiempo que equivale a 10 a la menos 15 segundos. Dicho de otra manera, es un cuatrillón de segundo. O de otra manera, resulta que existen más femtosegundos en un segundo que horas de vida en el universo. Entonces hablamos de que es una fracción de tiempo extremadamente pequeña. Y eso como que ¿para qué nos sirve? Pues resulta que la interacción del láser con los tejidos tiene mucho que ver con su tiempo de exposición, de tal manera que en esta diapositiva que ustedes podrán ver, verán que el femtosegundo lo que va a generar es una fotodisrupción debido a la brevedad de tiempo de exposición. ¿Y eso para qué diablos nos sirve? Yo me preguntaba. Pues simple y sencillamente que dependiendo de la interacción que tengan los diferentes láseres en los tejidos van a ser las acciones que van a tener. Entonces podemos tener interacciones térmicas o interacciones de fotoablación como el excimer láser o como lo que hacen nuestros compañeros retinólogos de dar fotocoagulación retiniana, y todo eso depende del tiempo de exposición del láser, de tal manera que eso va a dar diferentes propiedades a los diferentes láseres que existen. Y como ustedes podrán ver en esta diapositiva, la fotodisrupción lo que va a generar va a ser una ionización de los átomos, va a formar ondas de choque y la influencia que va a haber en el tejido alrededor donde nos impacta es extremadamente baja en comparación con la interacción térmica que produce calentamiento, y la interacción con el tejido adyacente es bastante amplia. Y esa es una propiedad, una característica muy importante, ya que al ser extremadamente selectivo nos va a permitir hacer incisiones y nos va a permitir hacer una serie de cosas que tienen su aplicación en el segmento anterior del ojo. Finalmente, este láser de femtosegundo lo que generan son incisiones a través de fotodisrupción y se generan ondas, miles de pulsos muy cortos que se envían al tejido. Resulta que cuando estos láseres se enfocan en el tejido, lo que van a generar o van a inducir es un plasma. Este plasma, cuando se enfría, lo que hace va a generar una burbuja de cavitación que va a romper los enlaces químicos y se van a vaporizar, se va a generar vapor de agua y se va a separar el tejido por disrupción. De tal manera que si somos capaces de enviar un tren de burbujas de cavitación de una forma de una línea continua, podemos generar incisiones muy precisas. Y esto es tan preciso que las burbujas de cavitación del femtosegundo pueden tener un diámetro menor a las 5 micras. Entonces, ya entonces en esto les voy a hablar de lo que me pidieron que hablara, que era de la experiencia que hemos tenido en el Hospital Central Militar con el láser de femtosegundos en la cirugía de catarata. Nosotros actualmente llevamos 16 meses de experiencia con esta tecnología. Hemos hecho aproximadamente hasta el día 1 de agosto 1037 cirugías de femtofaco, a lo que le hemos llamado femtofaco. Y hemos
evolucionado por dos software diferentes con la máquina que nosotros tenemos. Un software que es el 2.16, que hemos hecho 699 cirugías, y el software 2.20, en el cual hemos hecho hasta la fecha 338 cirugías. Este software requiere de una interfaz para poder conectar el globo ocular, específicamente la córnea, con el láser, de tal manera que podamos realizar con un láser de femtosegundos, guiado por un OCT, podamos realizar incisiones corneales en múltiples planos, podamos crear capsulotomías centradas y de diferentes tamaños, podamos fragmentar el núcleo del cristalino, el núcleo de la catarata, y podamos inclusive generar incisiones arqueadas. Las incisiones corneales que nosotros hacemos normalmente son, podemos hacer la incisión primaria, la incisión secundaria, las incisiones arqueadas, como podrán ustedes ver en esta diapositiva. Acá ustedes podrán ver el puerto principal, una incisión arqueada, y la incisión secundaria que normalmente usamos para hacer una cirugía de facomulsificación. Nosotros en el hospital hacemos incisiones de 3 planos, y este es un video en tiempo real en el que está haciendo una incisión primaria y aquí está la incisión secundaria. Es extremadamente rápido y extremadamente preciso. Este tipo de tecnología nos permite realizar incisiones en múltiples planos. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia? El 92% de las incisiones que nosotros hemos realizado con láser de femtosegundos se han abierto con facilidad. Solamente unas cuantas no hemos podido abrir y hemos tenido que usar un cuchillete. Y algo que nosotros hemos visto, que hacer incisiones con láser nos hace incisiones muy precisas, de tal manera que cuando empezamos a usar las máquinas de facomulsificación con los diferentes capuchones, empezamos a hacer incisiones muy pequeñas. Los proveedores nos decían que podíamos usar en una incisión de 2.2 capuchones de color salmón, y pues decíamos, vamos a hacer una incisión de 2.2, y nos dimos cuenta nosotros que las incisiones de 2.2 milímetros efectivamente son incisiones de 2.2 milímetros, a diferencia de las que hacemos con cuchillete, que según creíamos que eran de 2.2 milímetros, y a la hora de meter los capuchones, pues nomás no entraban. Podíamos hacer incisiones arqueadas, como en este OCT, en el cual ustedes podrán ver a su extrema izquierda una incisión arqueada intraestromal, y eso nos permite manejar pequeños astigmatismos. Y en este lado las incisiones penetrantes. ¿Cómo se ven nuestras incisiones al primer día? Se ven así. De pronto cuando nosotros vimos esto pensamos, híjole, quemamos la córnea. Pero observen ustedes cómo la córnea está muy transparente. Es la incisión al primer día posoperatorio. Y en un acercamiento se ve así. Obviamente que uno se espanta y dice, híjole, ya quemé la córnea. No, lo que sucede es que recordemos que como productos de degradación del láser cuando impacta en el tejido son CO2 y agua, y esa agua genera edema, y esto realmente es edema que se quita en unos días y no deja huella. También nos sirve el láser de femtosegundo para realizar capsulotomías centradas de un tamaño definido. Nosotros usamos normalmente incisiones, capsulotomías de 5 milímetros, como en esta que se está viendo acá, una capsulotomía en tiempo real. Observen ustedes cómo las vamos generando. Queríamos ver qué tan precisas eran esas incisiones realmente, y nos llevamos una grata sorpresa porque conseguimos nosotros un vernier milimétrico para medir esas incisiones de 5 milímetros, y efectivamente, observen ustedes, la teñimos, la incisión, la medimos y, bueno, 4.98 milímetros, ¿sí? ¿Cómo nos fue con las incisiones? Con el primer software se han descrito diferentes patrones de capsulotomías y observábamos que realmente solamente se completaban el 18%, no eran tan buenas nuestras capsulotomías. Cambiamos al siguiente software en el cual ya tuvimos una mejor experiencia. Del 18% de tener capsulotomías libres, el 91% de nuestras cápsulas ahora tienen un patrón completo, un patrón flotante que llamamos nosotros. Observen ustedes en este video en el cual aquí se observa la cápsula. Ya se hizo el femtosegundo y vean con qué facilidad se saca la cápsula. Lo único que hacemos es pinzarla y la sacamos, ¿sí? Somos buenos, pero creo que la máquina en eso nos gana. También nos permite hacer patrones de chop y cortar el cristalino, y lo podemos cortar de diferentes formas, hacer 2, 3 chops o hacer varios círculos, como en este paciente que hicimos para fines de esta plática, 8 círculos y 2 chops. Acá vemos la profundidad a la que cortamos el cristalino para poderlo fragmentar. Podemos hacer patrones híbridos, nada más cortar los cilindros o cortar los patrones de chop. Ahora jugamos con la profundidad y la longitud de los chops. La máquina nos
nos sugiere esto, nosotros nos hemos vuelto un poquito más atrevidos y bajamos un poco más para cortar el cristalino o alargamos las longitudes de los chops. De tal manera que, ¿cómo nos ha ido? Resulta que de 100 pacientes, bueno, todo es perfecto, el 100% de nuestros pacientes tienen una pequeña hemorragia subconjuntival. Otra cosa que nosotros observamos y nos pusimos a ver es, medimos la presión intraocular de los pacientes antes de hacer el docking y posterior inmediatamente después del docking para ver cómo se comportaba la presión intraocular y observamos que la presión bajaba aproximadamente un promedio de 4 milímetros de mercurio. ¿Qué más obtuvimos? Que el 91% de nuestras cápsulas fueron flotantes, el 8% de las cápsulas tenían algunos, ya sea patrones incompletos o pequeñas áreas sin tratar. El 100% de nuestras cápsulas posteriores han sido íntegras. Finalmente, creo que estamos frente a un nuevo procedimiento quirúrgico que nos va a permitir hacer cirugías en pacientes como en este paciente posoperado de queratotomía radiada, en el cual movemos las incisiones para no pegarle a esas incisiones radiadas que se hicieron, podemos quitar la cápsula, observen las incisiones radiadas, en el fondo vemos nosotros la cápsula anterior con la capsulotomía, lo único que hacemos es irla despegando esa cápsula, ¿sí? La incisión se encuentra entre dos incisiones radiales y ustedes podrán ver que en la parte posterior o atrás de esta cápsula anterior están un patrón de 2 chops y podrán observar las burbujas de aire que se generan como productos de degradación del impacto del láser con el tejido, con el cristalino. Lo que hacemos posteriormente, hemos modificado un poco nuestra técnica, porque ahorita lo normal sería hacer hidrodisección, lo que hacemos nosotros aquí es tratar de evacuar esas burbujas de aire para disminuir la tensión y entonces ya posteriormente fracturamos y abrimos. Observen ustedes con qué facilidad en la gran mayoría de los casos se puede fracturar el cristalino. Entramos con un pre-chopper y abrimos ese cristalino y todavía se salen algunas burbujas que están ahí finalmente almacenadas. Creo que estamos realmente ante una nueva forma de operar. El femtosegundo viene a ser una ayuda buena para este tipo de casos y pues creo que si algo no podemos detener es el avance de la tecnología. Muchas gracias.